Saludamos a José Luis Cruz Guízar, presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Enrique, bien, pues este tema migratorio nos sorprende cada día, ¿no? Sí, la autoridad le dice no, sí, pero él dice, pues voy a insistir y le voy a cambiar el lenguaje jurídico para que pase. José Luis, tú eres el especialista. Por favor, dinos qué sucede con esta política migratoria. ¿De qué se trata ahora? Sí. Bueno, es una actualización a la orden ejecutiva que había presentado el mes pasado, poco más de un mes, en la cual se prohibía el ingreso, se vetaba el ingreso a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes. Y pues bueno, ahora se actualiza, ya no son 7 países, ahora son 6, se excluye a Irak. Las razones que dio, John Kelly, el secretario de Estado, Rex Tillerson también, fueron que habían llegado a un acuerdo con Irak para que incrementara sus medidas de seguridad y que, bueno, tuviera mejores controles en los ciudadanos que viajan a Estados Unidos. Además de que, bueno, Irak es un socio y un aliado en la guerra contra el terrorismo en Medio Oriente. Así que, pues bueno, este es un tema muy importante. Hace otros cambios también en el lenguaje, esta nueva orden ejecutiva, la cual, hay que decirlo, fue rechazada porque pues prácticamente era discriminatoria contra una minoría, contra los musulmanes, lo cual está prohibido en la Constitución, y ahora tratan de quitarle, de darle un giro a este lenguaje. A ver, cuéntanos, José Luis, no pasaron esta orden ejecutiva, la autoridad judicial de los Estados Unidos la rechazó porque atentaba contra las leyes de aquel país, dice que medidas discriminatorias, pero ¿cómo no puedes discriminar y negarle al mismo tiempo la entrada a su territorio a personas de 6 países sin importar nada más? Así es, justamente esa es pues toda la controversia que hay alrededor de este tema. Anoche en Washington, afuera de la Casa Blanca, hubo protestas. Se prevé que esta nueva orden ejecutiva también sea impugnada por los grupos de migrantes, por el Partido Demócrata. De hecho, los jueces y procurador de Nueva York también ya se han declarado que van a revisar esto y que les tomará unos 2 o 3 días en ya tomar acciones muy contundentes contra esta nueva orden ejecutiva, la cual sí cambia el lenguaje, pero de todas maneras mantiene este ingrediente de ser discriminatorio contra un grupo en particular. Eso es muy, muy importante y está prohibido en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Esto en cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? La nueva orden ejecutiva, a diferencia de la anterior, no entra inmediatamente en vigor. Esta se supone que, lo que pretenden es que entre en vigor el primer minuto del 16 de marzo. Si no es impugnada en el Poder Judicial y es detenida como la anterior. Esa es una cosa muy importante porque había generado la anterior orden ejecutiva muchos problemas en aeropuertos. Caos, ¿no? En los aeropuertos fue tremendo, ¿no? Parecían escenas de películas del fin del mundo. Así es. Sí. No, y además de todo esto, pues bueno, la incertidumbre que le generas a las personas que tienen doble nacionalidad o que tienen una residencia permanente y que vienen de esos países. ¿Qué pasa con ellos ahora? Ahora, con esta nueva orden ejecutiva muy importante, no se ven afectados quienes ya tienen una visa o una residencia permanente en Estados Unidos, aunque provengan de estos 6 países. Sin embargo, los que tengan que renovar su visa o que tengan que solicitar una ampliación de su estatus de refugiado, migratorio, sí se van a ver pues afectados de cierta manera porque van a ir a un escrutinio mayor y bueno, es todo un proceso mucho más largo que además de ser más largo no queda claro cómo será de ahora en adelante. Muy importante decir que se mantiene la suspensión de 120 días a los programas de refugiados, no se va a recibir ningún refugiado y además disminuye el número de refugiados que recibe Estados Unidos al año. Era de 110,000, de 110,000, ¿no? Ahora 50. ¿no? 50,000. O sea, es muchísimo. La mitad, ¿no? Así es, claro, menos de la mitad. Y esto va a ser para este ejercicio fiscal. Así es, suponer, para ¿no? el 2017. Y también se mantiene la prohibición por 90 días de visados a las personas de estos 6 países de mayoría musulmana. José Luis, pero a ver, aquí la pregunta es, ¿no habrá un juez que vuelva a rechazar la orden ejecutiva? El Poder Judicial la va a dejar pasar. ¿Así que se espera? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa y lo más probable es que en estos días, de aquí al viernes, otra vez haya una impugnación y que se siga este proceso nuevamente. Hay protestas, el Partido Demócrata, las asociaciones civiles y los activistas en favor de los derechos humanos y de los migrantes, pues ya están interponiendo sus recursos legales para impedir otra vez. Se espera que un juez la vaya. Es lo más probable que sí. Oye, ¿y a México cómo le puede llegar a afectar? Yo sé que no en lo específico
específico porque pues estamos hablando de países árabes, de países de Medio Oriente. Pero en caso de que esta orden ejecutiva pues no sea impugnada y que avance, ¿qué precedente deja para el asunto migratorio entre México y Estados Unidos? Sienta un mal precedente porque precisamente esta orden ejecutiva supuestamente está creada para mejorar la seguridad de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero en la práctica y en la realidad de lo que presenta esta orden ejecutiva no mejora la situación o la cuestión de seguridad en Estados Unidos, ni mejora la seguridad fronteriza. Esa es una de las críticas que ha tenido más duras en términos de seguridad de esta orden ejecutiva, la cual prácticamente ha sido tomada como un tema político en el que Trump trata de sacar un beneficio en estos momentos de muy baja popularidad. En el caso con México podría sentar un precedente para algunas medidas que realmente no tengan alguna eficiencia o efectividad en temas de seguridad, pero que tengan otros intereses de comunicación, simbólicos o de política. Eso podría ser. Y es que al final del día siempre hemos visto, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, cada vez que da alguna conferencia de prensa sobre este tema, también vuelve a sacar el tema del muro de México. Hay que ver para adentro, hay que ver hacia nosotros y a nuestros amigos, a nuestros aliados. Claro, así es, que son muchos y el Partido Demócrata es uno de ellos, las asociaciones civiles y hasta el Poder Judicial se ha puesto del lado de los migrantes. Del lado de la ley. Del lado de la ley, así es. De la justicia. De la justicia. José Luis, pues muchas gracias por ponernos al día como cada visita. Gracias, que tengas excelente semana. Igualmente.